Buen día, hoy vamos a resolver algunos problemas del práctico de movimiento circular. Antes de empezar con los problemas, vamos a recordar brevemente los conceptos y las ecuaciones principales que ya hemos visto en la teoría. En la teoría, hemos dicho que un movimiento circular uniforme es un movimiento en donde el vector velocidad angular se mantiene constante. El vector velocidad angular se representaba perpendicular al plano en el que se mueve el cuerpo en su trayectoria circular y su módulo equivale al ángulo que recorre el cuerpo por unidad de tiempo. Decimos que la velocidad angular es el desplazamiento angular por unidad de tiempo. En el sistema internacional, las unidades de la velocidad angular eran radianes por segundo, pero habíamos dicho que la palabra radianes a veces no la escribimos y podemos expresar la unidad de omega directamente como 1 sobre segundos. Otra magnitud que hemos definido ha sido la frecuencia y el período. El período era el tiempo que le lleva al cuerpo a hacer una revolución completa, o diríamos hacer un ciclo completo. Un ciclo corresponde a una revolución. Y la frecuencia F equivale al número de revoluciones que hace el cuerpo por unidad de tiempo. La frecuencia y el periodo están relacionados entre sí. La frecuencia se puede calcular como la inversa del periodo. El periodo, al ser un tiempo, lo medimos en segundos y la frecuencia la medimos en revoluciones por segundo o en ciclos por segundo. Por supuesto, esta es la unidad en el sistema internacional. Igualmente, al caso de omega, la palabra ciclos a veces no la escribimos y decimos que la unidad de frecuencia es 1 sobre segundo. Esta unidad, ciclos por segundo, se conoce como hertz. Por otra parte, la velocidad angular también está vinculada a la frecuencia y al periodo. La velocidad angular la podíamos escribir como 2pi multiplicado por la frecuencia o 2pi dividido en el periodo del movimiento circular. Ahora, el cuerpo no tiene solamente una velocidad angular, le podemos seguir asociando una velocidad v, que a veces para diferenciarla del angular le podemos llamar velocidad tangencial o velocidad lineal. Esta velocidad lineal es un vector tangente a la trayectoria en cada punto y su módulo se puede escribir como el producto entre la velocidad angular y el radio de la trayectoria. Ahora, habíamos dicho que el movimiento circular uniforme es uniforme en el sentido de que omega se mantiene constante, pero es un movimiento acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque el vector velocidad cambia. En este caso no cambia su módulo, pero sí cambia su dirección. Entonces, siempre que la velocidad cambia alguno de sus atributos, en este caso la dirección, aparece una aceleración. Acá la aceleración que actúa le vamos a llamar aceleración centrípeta y apunta hacia el centro de la trayectoria circular. A la aceleración centrípeta también la podemos nombrar como aceleración normal, porque es normal o perpendicular a la velocidad en cada punto. El módulo de la aceleración centrípeta lo podemos calcular como omega cuadrado por el radio o velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio. La velocidad tangencial o lineal, al ser una velocidad, digamos, en el sistema internacional la medimos en metros por segundo y la aceleración centrípeta en metros por segundo cuadrado. Pasemos ahora a los problemas. Vamos a empezar con el problema 2. El enunciado me dice: las plantas crecen en sentido contrario a la aceleración que actúa sobre ellas. Normalmente es solo la gravedad y por eso adoptan la posición vertical. ¿Sí? Normalmente las plantas crecen verticalmente, incluso si están en un terreno inclinado, igualmente las plantas crecen en sentido vertical. Y eso se debe a lo que me está diciendo, que el problema crecen en sentido contrario a la aceleración de la gravedad. Ahora, si una planta está en el borde de una plataforma circular de 2 metros de radio que gira con una frecuencia de media vuelta por segundo, ¿qué ángulo formará con la vertical al crecer?
Cuando coloquemos la planta en esta plataforma que está girando, la planta va a girar junto con la plataforma. Entonces, a la aceleración de la gravedad se le va a sumar vectorialmente la aceleración centrípeta que experimenta la planta. Y entonces la planta va a crecer en sentido contrario a la resultante de estas dos aceleraciones. Entonces, para saber en qué dirección crece la planta con respecto a la vertical, lo único que tenemos que hacer es calcular qué ángulo va a formar esta aceleración resultante con la vertical. Acá tenemos un triángulo donde está representada la aceleración de la gravedad, la aceleración centrípeta que experimenta la planta, y esas dos componentes de aceleración pueden corresponder a los catetos de un triángulo rectángulo. La hipotenusa es la aceleración resultante. Yo lo que quiero averiguar es qué ángulo forma esta aceleración resultante con la vertical. Lo podemos hacer de forma muy sencilla porque ya sabemos que la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto en este triángulo corresponde a la aceleración centrípeta y el cateto adyacente a la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad la conocemos, pero la aceleración centrípeta en este caso no. ¿Qué datos me daba el problema? El problema me daba el radio de la circunferencia que describe la planta y me dice que la plataforma y la planta giran juntas con una frecuencia de 0,5 revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo equivale a ciclos por segundo. Y ciclos por segundo, hemos dicho que es la unidad del Sistema Internacional de Frecuencia, es el Hertz. Entonces, teniendo la frecuencia, nosotros vamos a poder calcular la velocidad angular. Y una vez que tengamos la velocidad angular, recién vamos a poder calcular a su vez la aceleración centrípeta. Empecemos calculando la velocidad angular. Omega era 2pi multiplicado por la frecuencia. Redondeando pi a 3,14, 2 por pi sería 6,28. Y la frecuencia hemos dicho que es 0,5 Hz. Cuando la frecuencia o la velocidad angular se reemplazan en una ecuación, no vamos a escribir la palabra ciclos o la palabra radianes. Directamente la unidad de frecuencia la vamos a expresar como 0,5 1 sobre segundo, entendiendo que este 1 representa un ciclo. Entonces, hacemos el producto y finalmente me queda que la velocidad angular corresponde a 3,14 1 sobre segundos. Como estamos calculando una velocidad angular, este 1 equivale a un radián. Entonces, omega serían 3,14 radianes por segundo. Una vez que tenemos omega, ya estamos en condiciones de calcular la aceleración centrípeta, que es omega cuadrado por el radio de la trayectoria que hace la planta. Hacemos el cálculo y obtenemos finalmente la aceleración centrípeta, que me da 19,72 metros por segundo cuadrado. Entonces, volvamos para acá. Habíamos dicho que nuestro objetivo era determinar el ángulo que forma la aceleración resultante con la vertical, porque ese también va a ser el ángulo que forma la planta con la vertical. Entonces, para calcular el ángulo estamos usando este triángulo de aceleraciones, y en ese triángulo de aceleraciones el cateto opuesto al ángulo es A centrípeta y el cateto adyacente es la gravedad. Entonces tenemos aceleración centrípeta sobre gravedad, la aceleración centrípeta la acabamos de calcular, la aceleración de la gravedad la conocemos y de ahí calculamos la tangente del ángulo. Como sabemos, el ángulo va a ser el arco tangente de este valor. Y entonces obtenemos con la calculadora un ángulo de 63 grados. Con eso ya estaría el problema 2. Vamos a pasar ahora al problema número 4. En este problema, el enunciado dice: un mosquito de masa 0,2 gramos descansa a 12 centímetros del centro de un disco que gira a 33,3 RPM. Bien, tenemos el mosquito parado sobre el disco y el disco junto con el mosquito están girando.
Y acá el problema me está dando como dato la frecuencia con que gira el disco y el mosquito. Esa frecuencia es 33,3 RPM. Esto representa revoluciones por minuto o ciclos por minuto. Bien. Además, el problema me da la masa del mosquito y la distancia a la que se encuentra con respecto al centro del disco. Esa distancia va a equivaler al radio de la trayectoria circular que va a hacer el mosquito cuando gire junto con el disco. Entonces acá hemos anotado los datos. Tenemos la masa, 0,2 gramos, la transformamos a kilogramos porque vamos a trabajar en el sistema internacional. Ya teniendo la masa, de paso he calculado el peso, que probablemente lo necesitemos. El peso sabemos que es masa por gravedad, multiplicando la masa en kilogramos por la gravedad en metros por segundo cuadrado, obtenemos el peso del mosquito en newton. La frecuencia es 33,3 RPM y hemos dicho que esta unidad equivale a revoluciones por minuto o ciclos por minuto. Esa unidad no pertenece al sistema internacional, entonces acá al costadito he transformado la frecuencia a las unidades del sistema internacional. 33,3 RPM serían 33,3 ciclos por minuto. Para pasar al sistema internacional tenemos que transformar los minutos a segundos. Entonces multiplicamos y dividimos por la equivalencia entre minutos y segundos. Multiplicamos por un minuto y dividimos en 60 segundos. De esa forma, la unidad minuto se cancela y me queda 33,3 dividido en 60. Y la unidad es ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia con la que gira el mosquito en el sistema internacional serían 0,555 ciclos por segundo. Hablar de ciclos por segundo es lo mismo que hablar de revoluciones por segundo, y a veces eso se puede expresar como RPS. Acá está expresado en RPS, pero esto equivale a Hertz, es decir, la unidad de frecuencia en el sistema internacional. Bueno, tenemos el radio que lo hemos pasado a metros. Entonces, el problema me pide que realice el diagrama de cuerpo libre para el mosquito. Cuando el mosquito está parado sobre el disco y gira junto con el disco, las fuerzas que actúan sobre él serían la fuerza peso, la normal, que equilibra el peso, y tiene que haber alguna fuerza que actúe como centrípeta, es decir, que produzca la aceleración centrípeta necesaria para que el vector velocidad pueda cambiar de dirección. En este caso, esa fuerza es provista por una fuerza de roce estático. Hay rozamiento estático entre las patas del mosquito y el disco. Si no hubiera rozamiento, el mosquito no podría girar junto con el disco. Bueno, ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre. El punto B me pregunta, ¿actúa una fuerza resultante sobre el mosquito? Si la respuesta es afirmativa, determine módulo, dirección y sentido de esta fuerza. Bueno, si sabemos que el mosquito está haciendo un movimiento circular uniforme, debe actuar una fuerza resultante sobre él, porque ya hemos dicho que el movimiento circular uniforme es un movimiento acelerado. Entonces debe haber una fuerza resultante responsable de producir la aceleración centrípeta. Y esa fuerza resultante, en este caso, hemos dicho que es una fuerza de roce de tipo estática. Para determinar el valor de esa fuerza que está actuando sobre el mosquito, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento serían suma de fuerzas en la dirección radial, es decir, en la dirección del radio, en la dirección que une en la posición del mosquito con el centro de la trayectoria, suma de fuerzas en dirección radial va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es de tipo centrípeta. La suma de fuerzas en dirección vertical es cero, porque en la dirección vertical el mosquito está en equilibrio. La normal se anula con el peso del mosquito. Entonces, acá nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando en dirección radial? Solamente la fuerza de roce estático. Esa fuerza de roce estático es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta.
La masa del mosquito la tenemos. Acá el problema nos daba la masa del mosquito. Ahora, la aceleración centrípeta no la conocemos, pero la podemos calcular a partir de la frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer? Para la aceleración centrípeta necesitamos la velocidad angular y entonces calculamos primero la velocidad angular como 2pi por la frecuencia. La frecuencia ya la habíamos transformado a las unidades del sistema internacional, a hertz, que eran ciclos por segundo o 1 sobre segundo, y de acá determinamos omega, que se mide en radianes por segundo o 1 sobre segundo. Una vez que tenemos el valor de omega, la velocidad angular, reemplazamos en esta ecuación. La aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Reemplazamos la velocidad angular que hemos obtenido acá arriba, multiplicamos por el radio y obtenemos finalmente la aceleración centrípeta. Fíjense que en todos los cálculos usamos varias cifras significativas, por lo menos 3 o 4 cifras significativas, y el redondeo lo vamos a hacer al final, porque si no los resultados no les van a coincidir con los que aparecen en el enunciado del práctico. Bien, entonces hemos calculado la aceleración centrípeta, la hemos expresado con 4 cifras significativas. Recién estamos en condiciones de calcular la fuerza de roce estático. La fuerza de roce estático sería m por a, la masa la conocemos, la aceleración centrípeta recién la hemos calculado, y ahí recién sacamos el valor de la fuerza de roce estático, que es la que actúa como centrípeta y es la fuerza resultante que actúa sobre el mosquito y la que lo obliga a la velocidad del mosquito a cambiar de dirección para que pueda tomar la trayectoria circular. El punto siguiente me pregunta ¿cuál es el valor mínimo del coeficiente de roce estático entre el mosquito y el disco necesario para evitar que el mosquito resbale hacia el exterior? Si el mosquito se está moviendo con una cierta velocidad, ¿no es cierto?, la fuerza de roce que actúa sobre él debe tener exactamente este valor, el que hemos calculado acá. Ahora, el coeficiente de roce debe ser lo suficientemente grande para poder producir este valor de fuerza de roce. Entonces, esa fuerza de roce la vamos a igualar al mu estático por la fuerza normal. Si bien no habíamos calculado la normal, nos podemos dar cuenta a partir de la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical que n menos p es igual a 0, entonces la normal va a tener el mismo valor del peso del mosquito. El peso ya lo habíamos calculado acá arriba. Entonces, el coeficiente de roce estático sería la fuerza de roce estático dividido en el valor de la fuerza normal. La fuerza de roce estático la hemos calculado acá arriba y la normal hemos dicho que tiene el mismo valor del peso del mosquito. Entonces, podemos sacar el coeficiente de roce estático que nos da 0,15. Con eso terminamos el problema 4 y vamos a pasar ahora al problema número 6. En este problema me dicen un muchacho de 833 newton patina sobre un lago congelado con una velocidad de 1 metro por segundo. Se toma del extremo libre de una cuerda cuyo otro extremo está atado a un poste. Al girar alrededor del poste describe una circunferencia de 1,10 metros de radio alrededor del poste. Considere despreciable el rozamiento entre los patines y el hielo y realice el diagrama de cuerpo libre para el muchacho. Bueno, volvamos a leer para anotar los datos. Un muchacho de 833 newton. Por las unidades me doy cuenta de que ese dato corresponde al peso del muchacho. El peso del muchacho es 833 newton. A partir del peso podemos calcular la masa, que sería peso sobre gravedad, y obtenemos que el muchacho tiene una masa de 85 kilogramos. Este muchacho patina sobre un lago congelado con una velocidad de 1 metro por segundo. Acá hemos anotado el valor de la velocidad, que sería la velocidad tangencial. Se toma del extremo libre de una cuerda cuyo otro extremo está atado a un poste.
Entonces, un extremo de la cuerda está atado a un poste, él se toma del otro extremo y entonces la cuerda lo hace girar. Entonces el chico describe un movimiento circular. El radio de ese movimiento circular va a ser 1,10 metros, que es la longitud de la cuerda. Y el problema me aclara que considere despreciable el rozamiento entre los patines y el hielo. Es decir, que en este problema no va a haber fuerza de roce. Y me pide el diagrama de cuerpo libre para el muchacho, mientras está sosteniendo la cuerda y está girando alrededor del poste. Bueno, cuando el chico está agarrando la cuerda, las fuerzas que actúan sobre él serían el peso que ejerce la tierra, la normal que ejerce la superficie de apoyo y la tensión ejercida por la cuerda. Como el chico está haciendo un movimiento circular uniforme, hemos dicho que este es un movimiento acelerado y entonces tiene que actuar sobre el chico una fuerza resultante. Esa fuerza resultante, que actúa como centrípeta, está provista en este caso por la tensión de la cuerda. Bien, el punto B me dice, suponiendo que la cuerda es horizontal, que eso lo hemos supuesto nosotros desde el principio en el dibujo, determine la fuerza que ejerce la cuerda sobre los brazos del muchacho. Es decir, que me está pidiendo el problema que calculemos la tensión de la cuerda. Para poder averiguar la tensión de la cuerda, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. Suma de fuerzas en la dirección radial igual a masa por aceleración, ¿sí? Porque acá la aceleración que actúa en dirección radial y es la aceleración centrípeta. Y la suma de fuerzas en dirección vertical, en este caso, también es 0, porque en la dirección vertical ni siquiera hay movimiento. En la dirección vertical el muchacho está en equilibrio. Bien. Si analizamos el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que actúa en dirección radial es la tensión de la cuerda. Entonces acá escribimos solamente la tensión de la cuerda, que sería igual a M por A centrípeta. Y la A centrípeta nos conviene expresarla en este caso como B cuadrado sobre el radio, porque tenemos la velocidad tangencial y tenemos el radio. Entonces, reemplazando la masa, la velocidad tangencial y el radio, sin ningún problema podemos calcular la tensión de la cuerda, que es la fuerza que la cuerda ejerce sobre los brazos del chico. En este caso la otra ecuación no nos ha sido útil, la dejamos ahí. El punto C me pide determine el período y la frecuencia del muchacho en su movimiento alrededor del poste. Veamos cómo hacemos eso. Recordemos que nosotros ya hemos calculado la tensión de la cuerda y la tensión de la cuerda a su vez era masa por aceleración centrípeta. Entonces vamos a retomar esa ecuación. Entonces sabemos que la tensión de la cuerda es masa por aceleración centrípeta, pero acá nos va a convenir usar la otra expresión para la aceleración centrípeta, omega cuadrado por el radio. Entonces, la tensión de la cuerda ya la conocemos, la masa la conocemos, el radio lo conocemos, entonces de ahí podemos despejar omega cuadrado, que me quedaría la fuerza 77,3 dividido en 85 y dividido en 1,10. Y después el cuadrado lo pasamos como raíz al otro miembro y obtenemos finalmente el valor de omega. ¿Por qué necesito el valor de omega? Lo necesito para calcular la frecuencia y después el período. Entonces, este valor de omega, 0,90, equivale a su vez a 2pi por la frecuencia. Omega era lo mismo que 2pi por la frecuencia. Entonces pasamos el 2pi dividiendo y de ahí obtenemos la frecuencia. La frecuencia con que gira el chico es 0,145 Hz. Y para calcular el período, en este caso lo calculamos como la inversa de la frecuencia. Hacemos 1 dividido en el valor de la frecuencia y obtenemos el período, 6,91 segundos. O sea, el chico demora casi 7 segundos en dar una vuelta completa alrededor del poste. Con eso ya estaría el problema 6 y pasemos al último problema que vamos a resolver, que es el problema número 9. En este problema
Me dicen, una pelota de 150 gramos atada al extremo de una cuerda de 1,10 metros de longitud y masa despreciable se hace girar en un círculo vertical. Es decir, la pelota está atada a la cuerda, pero en este caso yo la hago girar con la mano, pero gira en un plano vertical, en un plano perpendicular al piso. Conocemos la masa de la cuerda y conocemos la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda va a equivaler al radio de la trayectoria circular que va a hacer la pelota. Entonces, leamos las preguntas. Durante el giro, ¿qué fuerzas actúan sobre la pelota cuando pasa por el punto más alto de la trayectoria, punto A, y cuando pasa por el punto más bajo de la trayectoria, punto B? Realice el diagrama de cuerpo libre y plantee la ecuación de movimiento para la pelota en cada uno de esos puntos. Bien, acá tenemos realizado el dibujo, ¿no es cierto?, de la trayectoria circular que hace la pelota. Acá está representado el punto A, que es el punto más alto, y el punto B, que es el punto más bajo de la trayectoria. En cualquier punto de la trayectoria, las fuerzas que van a actuar sobre la pelota van a ser el peso, por un lado, o mg, acá está expresado como mg. El peso siempre es vertical y actúa dirigiéndose al centro de la Tierra. Y por otro lado va a actuar la tensión de la cuerda, la tensión que ejerce el hilo sobre la pelota, va a apuntar siempre hacia el centro de la trayectoria. Entonces, en el punto más alto, tanto el peso como la tensión, ambas apuntan hacia el centro de la trayectoria. En el punto más bajo de la pelota, el peso actúa hacia afuera de la trayectoria, porque siempre es vertical y está dirigido hacia la Tierra. Pero la tensión tiene que apuntar hacia el centro de la trayectoria. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque en ambos puntos tiene que haber una fuerza resultante dirigida hacia el centro de la trayectoria que actúe como fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta va a ser la responsable de producir la aceleración normal o centrípeta. Acá con esta flechita azul está representada la aceleración centrípeta o normal, que en ambos casos apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Bien, entonces acá, si bien no es un diagrama de cuerpo libre estrictamente, ya hemos podido entender cuáles son las fuerzas que actúan en el punto A y en el punto B. Leamos los otros dos ítems antes de pasar a la otra diapositiva. Si al pasar por el punto A, la tensión ejercida por la cuerda es nula, determine la aceleración centrípeta en este punto. Y el punto C me dice, si la pelota pasa por el punto B con una rapidez de 6,6 metros por segundo, determine la tensión de la cuerda en este punto. Bueno, pasemos entonces a hacer los dos ítems que nos faltan. En realidad acá tenemos bien realizados los diagramas de cuerpo libre. En el punto A, las dos fuerzas que actúan apuntan hacia abajo, hacia el centro de la trayectoria, como ya habíamos visto en el esquema anterior, que acá está reproducido. Tanto la fuerza peso mg como la tensión, ambas apuntan hacia abajo, que para el punto A corresponde a que apuntan hacia el centro de la trayectoria circular. En el punto B, la tensión apunta hacia arriba, porque sigue apuntando hacia el centro de la trayectoria, y el peso sigue siendo vertical y hacia abajo. Acá tenemos bien hecho los diagramas de cuerpo libre. Ahora, el problema en el ítem B me decía que si en el punto A la tensión de la cuerda vale 0, ¿cuánto vale la aceleración normal o centrípeta que adquiere la pelota en ese punto? Para poder resolver eso planteamos la ecuación de movimiento, suma de fuerzas en la dirección radial igual a masa por aceleración centrípeta. La planteamos para el punto A. Entonces, peso más la tensión en A es igual a masa por aceleración centrípeta en A. Y retomando esa ecuación, acá la retomamos, peso más tensión en A igual a masa por aceleración centrípeta en A,
ponemos la condición de que la tensión en el punto A vale 0. El problema me dice que considere que la tensión en A vale 0 y con ese dato me pide que calcule la aceleración centrípeta en A. Entonces, si la tensión vale 0, en el primer miembro me queda solamente el peso, y el peso es igual a mg. Entonces, cancelando las masas, me queda que en el punto A, la aceleración centrípeta de la pelota equivale a la aceleración de la gravedad, es decir, que tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Con eso ya hemos contestado el punto B, que me pedía calcular la aceleración que adquiere la pelota en el punto A, suponiendo que en ese punto, justo en ese punto, la tensión vale 0. En el ítem C del problema, lo que me decían era, a ver, recordemos que decía el ítem C, si la pelota pasa por el punto B, que es el punto más bajo, con una rapidez de 6,6 metros por segundo, determine la tensión de la cuerda en ese punto B. Bien, entonces acá, al pasar por el punto B, conocemos la rapidez de la pelota y queremos averiguar el valor de la tensión. Para poder resolver esto, necesariamente tenemos que plantear la ecuación de movimiento para el punto B. Y la ecuación de movimiento para el punto B sería suma de fuerzas en la dirección radial igual a masa por aceleración. ¿Por qué ya no usamos suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y? Porque ahora las fuerzas van a actuar en dirección radial y en una dirección perpendicular a la radial. Ya no nos conviene usar X e Y. Y cuando planteamos estas ecuaciones siempre vamos a tomar positivo el sentido hacia el centro de la trayectoria. Es decir, positivo en el sentido de la aceleración centrípeta. Entonces, teniendo eso en cuenta, si tomamos positivo en el sentido de la aceleración centrípeta, la tensión me queda positiva y el peso me queda negativo. Entonces la ecuación sería menos P más la tensión en el punto B igual a la masa por la aceleración centrípeta en el punto B. No nos olvidemos que lo que nosotros queremos hacer es calcular el valor de la tensión en el punto B. Entonces, esta ecuación de movimiento la volví a escribir acá, y como nosotros tenemos la velocidad tangencial, nos conviene reemplazar la aceleración centrípeta en B como la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio de la trayectoria. Pasamos el menos P sumando al segundo miembro y de ahí podemos obtener la tensión en el punto B. Entonces, la masa de la pelota la conocemos, ya la habíamos pasado a kilogramos. La velocidad del enunciado me decía que en el punto B es 6,6 metros por segundo. El radio de la trayectoria que describe la pelota corresponde a la longitud de la cuerda. Y el peso lo podíamos calcular a partir de la masa. El peso lo calculamos como m por g y nos da así 1,47 newton. Entonces, a partir de esta ecuación, estamos en condiciones de calcular la tensión en el punto B, que en este caso me da 7,41 newton. Bueno, con esto terminamos los problemas que voy a resolver del práctico. Quedan para ustedes el resto de los problemas.